Cristología en San Agustín y la patrística. Hola a todos, somos Cristología y para quienes no nos conocen, mi nombre es Melanie Aricizábal Vallejo y mis compañeras son Valentina Correa, Valentina Londoño y Estefanía Perdomo. Hoy les hablaremos sobre un tema muy interesante, San Agustín y la patrística. Abordaremos aspectos como la vida de San Agustín, sus aportes y su teología. Además, nos enfocaremos en la patrística y su papel en la historia. Empecemos con la vida de San Agustín. Su nombre completo era Aurelio Agustín, pero en la actualidad lo conocemos como San Agustín de Hipona. Nació el 13 de noviembre del 354 después de Cristo, en Tagaste, actual Argelia, norte de África, la cual en esa época pertenecía al Imperio Romano. Vivió durante la Alta Edad Media, que va desde el siglo V hasta el XI. Esta época se caracterizó por tener una economía basada en el campo, debido al sistema feudal, y el aumento del poder de la Iglesia a nivel político. Además, el surgimiento de las cruzadas, que era una disputa entre los cristianos y musulmanes por las tierras santas, y la burguesía con la que apareció la vida urbana. Su padre, Patricio, fue un oficial romano de religión pagana. Con paganos nos referimos a las personas que no eran monoteístas, rechazaban las sagradas escrituras y además no habían sido bautizadas. Su madre Mónica fue una cristiana y educó a su hijo en su religión, o bueno, lo intentó. Además fue declarada santa por su papel dentro de la conversión de Agustín al cristianismo. Sus padres sabían que San Agustín poseía una inteligencia poco común, por lo cual se esmeraron en darle la mejor educación. Lo enviaron a la ciudad de Cartago, en África, donde estudió retórica, el arte de la comunicación, para hablar y escribir de un modo elegante y convincente. Entre los libros que tuvo que leer como estudiante se encontraban los de Cicerón, un famoso filósofo y orador de la era clásica romana, a través de los cuales se convenció de que no bastaba con el buen decir, era necesario buscar la verdad, y esta búsqueda le llevó al maniqueísmo. El maniqueísmo fue una doctrina religiosa de origen persa que estaba de moda en la época, en la cual predominaba la razón. Esta doctrina resuelve algunas de sus dudas de manera provisional. Dichas dudas eran con respecto al mal, ya que su madre le había enseñado que solo existía un Dios, el cual era bueno y bondadoso. Pero aún así existía el mal. Si Dios había creado todas las cosas, entonces ¿había creado el mal? Si era un Dios bueno y bondadoso, ¿cómo le aseguraban su madre y la iglesia que el mal no provenía de Dios? ¿De dónde había surgido el mal? Estas fueron todas las cuestiones que se planteó San Agustín. La respuesta que recibe por parte del maniqueísmo es que este procede de las tinieblas, era la imagen con la cual representaban al mal, y que se encontraba en una lucha eterna contra el bien, la luz. También creían que era fundamental que el hombre identificara los aspectos buenos de sí mismo para alcanzar la salvación. Las respuestas del maniqueísmo no fueron totalmente satisfactorias para él. Por esto, se une al escepticismo académico, el cual plantea que el conocimiento era subjetivo. Sin embargo, abandona esta doctrina. Y decide llevar su búsqueda de la verdad por otro rumbo, y se traslada a Milán, donde se unió al neoplatonismo, que para la época era tanto una doctrina como una disciplina. En este se enseñaba que la realidad, como la conocemos, proviene de un principio común. Todo surge a partir de un principio perfecto. Entre estos aspectos está la realidad, y aquellos que se alejan del principio perfecto son los que se dirigen su mirada y sus intereses a los aspectos materiales, dejando de esta manera de cultivar su espíritu, que es el principio fundamental de esta doctrina.
San Agustín de Hipona se une al cristianismo en el 386 después de Cristo, gracias al influjo personal de San Ambrosio y al conocimiento de la filosofía neoplatónica. Y en el 387 después de Cristo es bautizado por San Ambrosio y se consagró definitivamente al servicio de Dios. San Ambrosio es mencionado en uno de nuestros ¿Sabías qué? De nuestra cuenta de Instagram. Los invitamos a seguirnos. San Ambrosio fue obispo de Milán, mentor de San Agustín y un destacado orador que conformaba el grupo de padres y doctores más ilustres de la Iglesia Católica, que constituyen la Edad de Oro de la patrística. En el año 391 fue ordenado sacerdote por el obispo Valerio, y tras la muerte de este, a finales del 395 después de Cristo, fue nombrado obispo de Hipona. Y empieza de esta manera su lucha por la defensa de la fe, que equilibró con el estudio, logrando así sobresalir en diferentes campos, tales como la matemática, historia, teología y música. Su lucha está reflejada en el gran número de obras que fueron fundamentales para la formación de la teología de la cristiandad occidental, siendo las más destacadas la Ciudad de Dios y las Confesiones. La Ciudad de Dios explica la historia humana como un conflicto entre dos comunidades. La primera, fundada con el amor de Dios y conformada por inspirados de la gracia de éste. Y la segunda, formada por aquellos que han depositado su amor en el mundo y en sí mismos, renunciando de esta manera a Dios. Esta es la representación de una ciudad hecha por el hombre, que será castigada por sus pecados y su egoísmo. y las Confesiones, que es una autobiografía espiritual, en donde le narra a Dios en oración su conversión en un antes y un después. Esta es una obra única de la antigüedad, debido a su valor psicológico. San Agustín fue una de las figuras más importantes y de mayor autoridad del periodo patrístico. Además, fue fuente de inspiración para pensadores de todas las épocas, entre los que se encuentran Descartes, Pascal, Lutero y Malebranche, los cuales retomaron algunas de sus doctrinas. Su filosofía ha sido llamada metafísica de la experiencia interior, puesto que la estudia desde el interior del hombre. San Buenaventura dijo de él: nadie ha dado más satisfactorias respuestas a los problemas de Dios y del alma que San Agustín. San Agustín fue el mayor representante de la patrística, la cual se caracteriza por la defensa racional del cristianismo frente a los ataques de la filosofía pagana y por la aceptación de las verdades filosóficas que convienen con la revelación cristiana. La filosofía patrística fue una forma de pensamiento especulativo, un tipo de filosofía cristiana de los primeros siglos, llevada a cabo por los padres de la Iglesia y los escritores eclesiásticos, para defender los dogmas del cristianismo de los paganos y las herejías, que eran unas doctrinas que se oponían a la religión, como el maniqueísmo, por medio de explicaciones racionales basadas en la filosofía platónica. Lo sabemos, es un poco confuso de entender al principio. Sí, eso suele pasar, pero nunca olviden que la filosofía patrística es fundamental para que se dé el primer intento de concilio entre la filosofía y la religión cristiana. El término patrística deriva del latín patris, que significa padres, y hace alusión a los padres de la Iglesia, los cuales fueron los primeros autores de esta filosofía. Bueno, continuemos con la patrística. Comprende desde el siglo I hasta el siglo VIII y abarca dos periodos. El primero va desde el siglo I y se extiende hasta el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, el cual comprende el periodo de formación de la patrística, al que pertenecen los primeros apologistas y defensores de la fe cristiana, los cuales eran discípulos de los apóstoles. Este primer periodo de la patrística se llevó a cabo tanto en las culturas de Oriente, Grecia, como de Occidente, Roma, cada uno con importantes representantes de la fe cristiana. El segundo periodo se extiende desde la celebración del Concilio de Nicea en el 325 hasta el siglo VIII, el cual comprende el esplendor o la cúspide de la patrística. Durante esta época, los padres de la Iglesia adoptaron los pensamientos de la filosofía griega a las creencias cristianas. La Iglesia les concede el título de Doctor de la Iglesia a ciertos santos para reconocerlos como eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. Los padres de la Iglesia se pueden dividir en dos grandes tendencias:
los padres griegos y los padres romanos. El título de doctor de la Iglesia le fue atribuido por el Papa Bonifacio VIII en 1298 a 4 padres occidentales: San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno. En la Iglesia de Oriente son padres de la Iglesia San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Atanasio y San Gregorio. De la misma manera, en este segundo periodo se distingue la patrística oriental y occidental, siendo la primera la que se dedicó al estudio de la existencia de Dios y sus particularidades o atributos. Asimismo, los padres griegos de esta patrística elaboraron las bases de la filosofía y teología cristiana, partiendo de los pensamientos del platonismo y neoplatonismo, y también se apoyaron de los términos moral y ética. Bueno, la patrística griega fundó 4 escuelas, que son la escuela de los padres apologistas, escuela de Alejandría, escuela de Capadocia Y la escuela de Bizancio. Y la segunda, que era representada por los padres latinos, fue desarrollada por San Agustín, quien formuló la primera filosofía cristiana bajo la búsqueda de la verdad y del conocimiento. En este mismo sentido, San Agustín se propuso a demostrar la existencia y esencia de Dios. Algunas de las principales características de la patrística son: antepone y defiende las creencias cristianas ante los dogmas paganos, ya que esta era su finalidad, defender el cristianismo ante las herejías. La patrística considera que Dios es la única verdad, guía y aspiración del hombre, según afirma San Agustín, siendo un ser espiritual y no material que se encuentra al interior de cada ser humano. El fin de esta filosofía es la felicidad, que solo se alcanza si encontramos a Dios por medio de la interiorización, es decir, el conocimiento de nosotros mismos, pues Él es un Dios inmanente. En otras palabras, se encuentra en nosotros. Y además se fundamenta en la filosofía para explicar de manera racional la fe cristiana, donde considera a esta como la única verdad y conocimiento, ya que establece una relación entre la filosofía y la razón, siendo la primera fundamental para explicar de manera racional la fe. Por lo tanto, la filosofía se convierte en una servidora de esta. Esta relación queda expresada en la famosa frase de Agustín: cree para comprender, comprende para creer. Unifica además los pensamientos de los filósofos griegos con las creencias cristianas, tomando ideas platónicas para explicar los dogmas cristianos. Al igual que Platón, la patrística tiene una concepción dualista, es decir, considera que el hombre está conformado por cuerpo y alma. Estos se unen de forma accidental, siendo el alma superior a la carne e inmortal, es decir, no perece con el cuerpo. Además, afirma que Dios creó el mundo de la nada, a partir de las ideas eternas que estaban en su mente, siendo el mundo un reflejo de las ideas divinas, y lo que se puede comparar con la concepción del mundo de las ideas y el mundo sensible de Platón. Cuando Roma fue invadida por los godos de Alárico en el 410 después de Cristo, el cristianismo fue acusado de ser el responsable de las catástrofes del territorio. Esto provocó una respuesta de San Agustín, la cual se encuentra en La Ciudad de Dios, su libro, y que contiene la verdadera filosofía de la historia cristiana. Los últimos años de vida de Agustín consistieron en asistir a las invasiones bárbaras del norte de África, iniciadas en el 429 después de Cristo. Al tercer mes de invasión bárbara a Hipona, Agustín enferma y finalmente muere en el año 430 después de Cristo. Agustín de Hipona fue declarado santo, sin embargo, la fecha de su canonización permanece incierta, ya que fue anterior a la creación de la Congregación para la Causa de los Santos, pero se sabe que su proclamación como doctor de la Iglesia fue realizada el 20 de septiembre de 1295 por el Papa Bonifacio VIII, conociéndose desde entonces como el Doctor de la Gracia. Hay que tener en cuenta que para ser declarado santo se debe probar haber hecho un milagro. O también para ser canonizado se necesita que el cuerpo se conserve o que huela a flores. Pero sinceramente esto me parece muy absurdo, pero hay que tenerlo en cuenta. No tenemos la certeza de cuántas personas han sido canonizadas por esto,
Pero este dato se lo debemos a nuestra profe de filosofía. Gracias, Diana. Bueno, hemos llegado al final de este podcast sobre San Agustín y la patrística. Gracias por escucharnos. Esperamos haberte ayudado a comprender mejor este tema. Si quieres conocer más datos curiosos y estar al tanto sobre nuestros próximos podcasts, No te olvides de seguir nuestra cuenta en Instagram, que está en la descripción del video, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! locución, edición y dirección: Valentina Londoño, Estefanía Perdomo, Valentina Correa y Melania Aristizábal Vallejo. Cristología 2019. Gracias por escucharnos.